Y esta semana vamos a hablar de este tema. ¿Cómo dice? Nunca es tarde ¿para qué? Para terminar bien. ¿Saben qué? ¿Por qué este texto, por qué este título? Medio largo, ¿no? Porque decía, ¿cómo lo hago más largo? Pero es el título que quería traerles. Y de hecho, era otro título y el viernes en A Una Voz, que estuvo, por otro lado, espectacular. Este viernes pasado sentimos la presencia de Dios de una manera. No, de hecho, no nos dimos cuenta, a la última hora se nos pasó volando. Eran las 10 de la noche y miro y digo, uy, vamos a terminar, digo, porque queremos respetar los horarios para que. Pero fue realmente la presencia de Dios, se sintió de una forma tan bonita, tan linda, tan fácil. Fue fácil adorar a Dios. Y miren que era de 9 a 10 de la noche, esa última hora que uno dice, generalmente la más pesada pareciera, fue una bendición. Si alguno se lo perdió, el mes que viene, el primer viernes del mes de agosto, de 7 de la tarde a 10 de la noche, está en A Una Voz, pero no se lo pierdan. Se los digo porque la verdad que perderse las bendiciones de Dios es una soncera. Es decir, no querer recibir lo que Dios tiene bueno para tu vida. Pero quiero decir, todos conocemos historias que terminan mal. No, de hecho, cuéntenme alguna historia así del mundo de cosas que hayan terminado mal. A ver, ¿alguna? El Titanic, perfecto, todos pensamos en eso. Yo lo pensé en eso, de hecho es el ejemplo. Titanic, ¿sabe cómo el título que tenía, como le decían a ese barco? El insumergible. ¿Y qué pasó? Se sumergió, se transformó en submarino permanente, ¿no? ¿Y por qué todo eso? Porque los ingenieros que lo diseñaron estaban llenos de orgullo. Los que los manejaban estaban llenos de orgullo. Esto no lo hunde ni Dios. Y Dios dijo, ¿ah, no? Y no, que Dios lo haya hecho. Lo que lo hundió fue la impericia y la soberbia. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo la soberbia en tu vida. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia no es la vecina de al lado. No, ¿quién es la soberbia? No, es decir, no, la soberbia es algo que tenés en tu corazón que te hace sentirte más de lo que realmente sos. Y ojo, voy a predicar 1000 veces diciendo de que tenés que creerte lo que Dios dijo de vos. Y que tenés que aceptar lo que Dios dijo de vos. Y que tenés que vivir lo que Dios dijo de vos. Y que eso te tiene que llenar de alegría y de un orgullo santo, pero no de soberbia. Porque la soberbia es lo que te hace sentirte más de lo que realmente sos. Te hace sentir de que los demás no valen nada. Te hace sentir de que vos solamente tenés la razón, de que nunca te equivocás, de que el equivocado siempre es el otro. Y eso lleva a la destrucción. Hoy vamos a ver cómo eso lleva a la destrucción. Entonces, está lleno de historias de finales tristes, de personas que vivieron vidas complicadas. Yo pensaba en estos días, ¿no? Uno recuerda grandes momentos de Diego Maradona, ¿no? Yo recuerdo de mi adolescencia fue marcada por los goles. No, yo era adolescente cuando en el Mundial 86 salimos campeones y para mí fue una wow, ¿no? Y todo eso. Y era para muchos un ídolo. De hecho, cuando ustedes van por Camino Negro hacia Puente La Noria, pasan un pasacalle en un puente, dice Ciudad de Dios con las letras del 10 en el medio, ¿no? Y yo dije, uy, mirá, se volvió cristiano. No. Lo nombran hasta Dios. Y sin embargo, qué triste, ¿no? El final. Terminó enfermo, con excesos, la droga. Malos finales, con principios que habían sido tan buenos. Y esto es algo que tenemos que estar atentos de no caer en esto, ¿no? Y la verdad que quiero decirles que nunca es tarde para terminar bien. No sé si ven ahí la imagen, es una persona llegando a la línea de meta de una vida victoriosa. ¿Y cómo está esa persona? Está feliz.
Yo quisiera que cada uno de nosotros podamos llegar y poder hablar de la misma manera que habló el apóstol Pablo, ahí en 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado, vamos a leerlo juntos, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿No? Dice, por lo demás me espera una corona, la corona de vida, ¿no? que Dios da. Pero entiendan de que Pablo estaba al final de sus días y dice, peleé bien. Y ojo, posiblemente en ese momento estaba preso. Y si no estaba preso, estaba suelto, pero sin estar del todo suelto. ¿Y cómo puede decir alguien así, estoy terminando bien? Porque en realidad él estaba pensando en cuál era el motivo de su vida. Entonces, yo quiero decirles que no importa lo impresionante del comienzo, la soberbia puede hundirte y destruirte. No importa cuán bien hayas comenzado. Digo esto porque, a ver, aquellos que empiezan, este año voy a estudiar. ¿No? Este año me vuelvo a anotar en la escuela, ¿no? Eso es lo que dijo Marcelo este año. Y hoy le pregunté, ¿cómo viene la materia? Bien, me cuesta inglés, pero venimos bien. ¿No? Buenísimo. Pero digo, y lo miro ahí a Dani y digo, Dani, ¿nos anotamos? Y me hacen... a ver, está bueno, pero está bueno no solamente empezar entusiasmados, sino terminar eso que nos proponemos. ¿Cuántos de ustedes han empezado cosas y no las han terminado? 100%. Bien, estamos bien, no me siento tan mal. Yo tengo un montón de cosas sin terminar en casa, pero quiero decir, ¿no les produce estrés eso? Cada vez que lo ven eso sin terminar dicen, miren, hace poco pusimos los zócalos en la casa. ¿No? ¿Cuántos años tuvimos? ¿10? Más o menos. Y qué alegría fue. Y ojo, faltan unas terminaciones todavía, pintar unos lugarcitos, qué sé yo, pero qué alegría fue poner los zócalos. Y no fue mucha plata, no gastamos mucha plata, pero había que hacerlo, había que ponerse, había que trabajar. Y a veces estamos en nuestra vida con cosas inconclusas y siguen estando familias inconclusas, matrimonios inconclusos, que parece que empezaron re bien y ahora vienen a los tumbos. Y eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios quiere que si empezaste bien, termines bien. Pero vamos a ver de que no siempre se empieza bien. Y eso también es interesante para esto. Entonces, digo, en la iglesia he visto tantas personas que empezaron tan bien. Hoy recordaba, y hoy veníamos hablando con Lore, cuando veníamos con el auto, acerca de unos vecinos que formaron parte de la iglesia, ¿no? Y que todavía los vemos, los saludamos, le decimos Dios te bendiga, todo, pero no. Empezaron tan bien. Yo los comparé a una familia de la iglesia de hoy. Digo, mira, eran como tal persona. Y sin embargo, se hundieron. Él se escapó por ahí, ella se vino para abajo, los hijos. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el problema? De vuelta, el orgullo de creerte, la soberbia de creerte que vos sos irrompible. Y cuando empezamos a entender de que tenemos que ser humildes para saber de que a lo mejor sí, no somos tan perfectos como somos, ahí es donde Dios puede empezar a levantarnos. Y vamos a ver esto, no me quiero adelantar a lo que venía hablando. Y vamos a hablar algunos ejemplos contrastantes. ¿Conocen algún ejemplo de la Biblia de alguien que empezó bien y terminó mal? A ver, ¿alguno? Qué bien, se nos ocurrió el mismo, Saúl. Y voy a hablarles un poquito, igual va a ser rapidito esta parte. Saúl fue, estamos leyendo este tiempo, los que estamos siguiendo la lectura del mes de julio y del mes de junio, estuvimos escuchando de Saúl. Estuvimos leyendo de Saúl. ¿Y Saúl cómo empezó? ¿Empezó soberbio o humilde? Humilde, lo estaban buscando. ¿Y dónde estaba escondido? ¿Recuerdan? A ver, para los que no saben la historia, Saúl fue el primer rey que tuvo Israel en toda su historia. Y cuando Samuel lo unge, él estaba buscando unos burros, unos asnas de su padre. Unos asnos, ¿no? Creo que dice. Y le estaba buscando y se ve que no era porque, qué sé yo,
podrían haber mandado a buscar a otro, pero andá a buscar los animales. Se ve que eran, no sé, pero me daba siempre la impresión de que lo mandaron a hacer algo para que sacárselo un poco de encima, no sé, o algo de eso. Pero quiero decir, no era la persona, digamos, a lo mejor más creída y lo mandaron a hacer un trabajo no tan importante. Sin embargo, él, bueno, él no las encuentra, pero se encuentra con Samuel y Samuel lo unge como rey. Y le dice, no digas a nadie, y bueno, y pasan una serie de cosas. Pero el día que iba a ser ungido como rey, preguntan, ¿dónde está Saúl? ¿Dónde estaba Saúl? Escondido. ¿Por qué estaría escondido? Porque tenía miedo, porque no estaba creído. Pero lamentablemente, cuando es ungido rey, inmediatamente, como decimos, se le sube la mostaza a la cabeza. Inmediatamente se la cree y dice, ahora soy el rey. Y cuando no le gustaba algo, si decía, ¡pah! Lanzazo. ¿No? A David le tuvo que esquivar varios lanzazos que le tiró. Se volvió un hombre violento, un hombre soberbio, un hombre que cuando el profeta demoró un poco en venir, bueno, un poco no, demoró 7 días en venir. Yo también me hubiese puesto un poco ansioso, pero dijo, bueno, no viene el profeta, ¿sabes qué? El sacrificio lo voy a hacer yo, porque al fin de cuentas soy el rey. ¿No? Y ahí empezó a subirse esa soberbia que tenía en su vida. Y comenzó con humildad, pero cayó por orgullo y desobediencia a Dios. Y sobre todo por miedo a lo que dirán los demás. El problema de Saúl en un momento cuando Samuel viene y dice, ¿qué hiciste? Y le dice, bueno, pará, no me hables así delante de toda la gente. Honrame delante de la gente y bueno, pero sí, está bien, me equivoqué, pero honrame delante de la gente, le dice a Samuel. Entonces, tenía miedo a lo que digan los demás. Tenía miedo a las situaciones de alrededor. Y sobre todo se llenó de orgullo. Pensó que él podía hacer lo que se le daba la gana. ¿Y dónde está el comienzo del problema? ¿Fue Saúl el primer problema? No. Y acá voy a traer un texto que en realidad no era originalmente parte del mensaje, pero cuando estuve escuchando unas cosas y leyendo y escuchando una canción, me vino este texto, pero por otro motivo. Y está ahí en el libro de Isaías, donde nos habla el principio de los problemas. Isaías 14:12 dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. ¿Saben de qué está hablando este pasaje? ¿De quién habla? Primero no. Sí y no. Lo que dijeron, está hablando de Nabucodonosor. Al primero que le está refiriendo esto es a Nabucodonosor, un rey que también se creyó que él era más que Dios y dice que anduvo después. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cuánto tiempo estuvo comiendo pasto? 7 años estuvo. 7 años estuvo como loco, se volvió loco por su soberbia. Y está hablando de esto este pasaje, pero sin embargo, en la tradición teológica, este pasaje se aplica también al diablo. Y al diablo le dice el Señor, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Y cuando uno se pone a analizar este pasaje, ¿qué es el lucero de la mañana? ¿Qué será? ¿Cuál es la estrella más brillante que hay a la mañana? No, sí y no. Antes del Sol hay una estrella que brilla un montón. ¿Qué no es una estrella en realidad? Es el planeta Venus. La estrella y a la tardecita, cuando salen las primeras estrellas, generalmente lo primero que se ve es Venus, porque está más cerca y brilla un montón. ¿Por qué? Porque el Sol le pega y brilla. Y antiguamente se nombraba a algunos dioses, por ejemplo Venus, como estrella de la mañana. Y en este pasaje le está diciendo a Satanás, sos la estrella que cuando sale la verdadera luz se apaga. Porque tu orgullo te hace creer de que sos la verdadera luz, pero cuando sale el sol, que es el verdadero dador de la luz, tu luz mentirosa se apaga.
Y eso es lo que pasa con los orgullosos. Y lo que están pensando en la canción que podemos cantar después, decir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Porque vamos a ver más tarde que Jesús también se lo llama estrella de la mañana. Ahora vamos a ver. El viernes se los comenté, dije, el domingo se los cuento por qué. Pero fíjense, ¿no? Qué interesante, porque la estrella esa no tiene luz propia y cuando sale el verdadero sol se apagó. Dejó de existir. Entonces se cree mucho, pero no es el verdadero poder. Y tantas personas como Saúl, como Satanás mismo, cuando aparece la verdadera luz de Dios, desaparecen. Entonces, a ver, en la enseñanza acá es que el orgullo es la primera etapa de la caída. Cuando te llenas tu vida de orgullo, preocupate porque estás por caer y fiero. Y a ver, esto estamos hablando, recuerden que queremos hablar de cómo terminar bien tu vida. Que el día que estés en el cajón, porque todos vamos, si Dios no viene antes, todos vamos a terminar un día en el cajón, ¿eh? Ese es así, es indefectible esto. El día que estés en el cajón, que la gente diga, vivió bien y terminó bien. Y no que digan, pobre, podría haber terminado bien. No sé, qué es lo que quieras poner, ¿no? ¿Qué es lo que quieras poner en tu epitafio, en la tumba, ¿no? En la lápida. Se puso tenebroso este mensaje. Pero tenemos otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Pablo, que casualmente se llamaba igual que el anterior. Saulo es otra forma de Saúl. A lo largo es como Adrián y Adriano, ¿no? Es decir, en idiomas distintos, pero era el mismo nombre. Se me viene Luciano y Lucio, ¿no? Es decir, son los mismos nombres. ¿Entienden? Y estaba Saulo de Tarso. Este es la otra persona. Este empezó bien o empezó mal. Empezó mal, pero terminó bien. Este empezó persiguiendo a la iglesia y Dios lo transformó, tanto que hasta el nombre cambió de Saulo a Pablo. En realidad no es que Dios le cambió, pero empezó a usar el otro nombre, el nombre que lo identificaba más con lo que hizo. Y fue el principal difusor de la iglesia en el primer siglo. Después de Jesucristo, es la persona que más hizo para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra conocida en aquel tiempo. Y este hombre empezó mal porque empezó siendo el que odiaba a los cristianos. Y resulta que en la iglesia no se llamaban cristianos, se llamaban los seguidores del camino y lo que sea. Y resulta que en la iglesia de donde él sale luego, la iglesia de Antioquía, es donde llaman por primera vez cristianos a los cristianos. Y quiero contarles de que en realidad los primeros cristianos no era que decirle cristiano era un halago, era una burla. Se estaban burlando de los cristianos. Y generalmente, cuando empiezan con las burlas, si esas burlas están basadas en una verdad que es buena, esa burla termina transformándose en un halago, ¿no? Y cuántas veces, yo digo, porque cuántas veces yo he escuchado que a nosotros nos dicen los aleluyas, ¿no? Y con el tiempo eso ya no es tan malo. Es decir, mira vos, son los que alaban a Dios. No, es decir, bueno, pero quiere decir, Saulo terminó su carrera fiel a Jesucristo. Con el texto que leímos al principio. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso decimos que Pablo es una muestra de un buen terminar. Entonces, lo que nos enseña Pablo, dijimos que Saúl nos enseña que un buen comienzo no significa un buen final. Pablo, perdón si los confundo, pero Pablo, vamos a decirlo así, nos muestra que un mal comienzo no significa un mal final. Y también está un ejemplo que nos habla de que un buen comienzo puede traer también un buen final. Digo porque hay para todos los gustos. Hay algunos que dicen, no, pero mi vida es un desastre. Dios ya no me da oportunidad. Equivocado. Lo importante es terminar bien.
desde donde estás. No importa qué tan mal estés, qué tan mal te hayas portado, qué tan mal hayas hecho. Lo importante es terminar bien. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y yo quisiera que cada uno de ustedes pueda terminar sus días bien, no terminar sus días mal, no terminar sus días derrotados, sino en victoria. Y no importa el tiempo que haya pasado, no importa las veces que te hayas caído, no importa las veces que hayas fallado, lo importante es que te propongas a terminar bien. Porque es eso, el que termine y el que llegue, al que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo quiero en este momento alentarlos a cada uno de ustedes para que tomen su cruz. Con lo que significa eso. Tu cruz significa el problema que tenés hoy. Y la cruz no es liviana. Pero el Señor dice, acércate a mí y vas a ver que mi carga es ligera. El Señor te ayuda a que puedas llevar esa cruz. Y yo conozco muchos de ustedes que han venido con cruces pesadísimas y que no han desaparecido del todo. Sin embargo, que están viviendo la vida diciendo, yo voy a vivir la vida que merece un hijo de Dios. Y que no voy a dejar de que mis circunstancias me lastimen. No voy a dejar que las circunstancias hagan que yo termine derrotado. Si llegué hasta aquí siguiendo a Cristo, puedo llegar hasta el final de mis días sirviendo a Cristo. Y yo entiendo que muchas veces hemos vuelto a caer en viejas costumbres, en viejos pecados. ¿Saben qué? Es tiempo de decir, bueno, dejo eso nuevamente atrás, los entrego nuevamente a Cristo. Y vamos a... ¿Saben que el perdón de los pecados, esto lo hablamos esta semana en la materia de hermenéutica en el Instituto Bíblico? Cuando dice que el Señor perdona los pecados, no es la palabra de perdón de los pecados, no habla de un perdón de pecados único, sino que es un perdón de pecados continuo. El Señor te sigue perdonando hoy y te va a seguir perdonando mañana y te va a seguir perdonando pasado mañana. El tema es que tiene que haber un verdadero arrepentimiento de tu lado. Entonces, entendamos esto. El orgullo te va a hacer tener un mal final. Pero hay un camino alternativo, que es el camino que mostró Saulo, que mostró Pablo, y sobre todo el ejemplo perfecto, el ejemplo de Jesús. Jesús empezó bien y terminó bien. Y ustedes me dicen, no, ¿cómo que empezó bien? Si empezó ahí pobre en un establo, después se tuvo que escapar a Egipto porque lo perseguían. Pero eso no es el problema, porque las circunstancias no definen qué tan bien o qué tan mal estás. ¿Qué define que estar bien o estar mal? Hacer la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, acá tenemos, y fíjense lo que dice Jesús al final, cuando estaba muriendo en la cruz. Cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Saben qué significa consumado es? Listo, terminé. Finiquito, ¿no? Es decir, no sé en qué idioma quieren. Finish en inglés. No sé, c'est fini en francés. ¿En qué idioma querés que te lo diga? A ver, el Señor dijo, listo, terminé. Cumplí lo que tenía que cumplir. Y ahí estaba el hecho. Lo que Él tenía que hacer era simplemente cumplir la voluntad de Dios para con la humanidad. Y vino y lo hizo. Entonces por eso empezó bien y terminó bien. ¿Y saben qué? ¿Cómo Él mismo se define? Dice en Apocalipsis 22:16. Dice, yo Jesús soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y vieron que hace un rato hablamos de que eso mismo se le dijo ¿a quién? Está bien, pero ¿a quién se lo aplicamos? Al diablo. A ver, entonces cuando estaba digo, ¿qué pasó acá, Biblia? ¿Me estás contradiciendo un poco? Y en realidad no hay ninguna contradicción. Porque en Isaías 14, ese lucero representa a Satanás, representa a los orgullosos. Pero Jesucristo
no hubo una pizca de orgullo en su vida. El problema de Satanás no es iluminar, porque cuando nosotros somos iluminados por la luz de nuestro Dios, somos luz para otros. Pero el problema es cuando vos te crees que esa luz es tuya, cuando vos te crees de que ese don que tenés es tuyo y no reconoces que esa luz que vos estás dando está simplemente reflejando la luz del verdadero sol, que es nuestro Dios. Y Jesucristo, puesto en ese lugar como hombre aquí en la tierra, representa el verdadero lucero que está anunciando la llegada del día, de la mañana gloriosa, en la que el Señor va a vencer definitivamente un día sobre todo el pecado, sobre todo el dolor, sobre todo el sufrimiento de este mundo. Tenemos una promesa de que un día el Señor Jesucristo va a volver a este mundo. Y va a volver y va realmente a acabar con todo este sufrimiento. Estamos esperando esa segunda venida. Somos una iglesia que le espera. Pero mientras tanto, tenemos que esperar y tenemos que entender de que la diferencia entre Satanás y Jesús, más allá de que uno es un ángel caído y el otro es Dios hecho hombre, está en que uno es el falso y el otro es el verdadero. Uno era el falso lucero de la mañana. De ahí viene el nombre, Lucifer. ¿No? La falsa luz. Y otro es la luz verdadera que guía tu vida. Por eso que sabemos que uno cayó por orgullo y el otro venció por humillarse. Es increíble esto, ¿no? Porque el mundo de Dios es realmente el reino del revés con respecto a lo que es. Acá las personas todas se quieren enaltecer y el Señor te dice, humíllate y te voy a hacer grande. Humíllate delante de mí y te voy a hacer victorioso. ¿Cómo funciona eso? Sinceramente no sé por qué funciona, pero es la forma en que Dios te está diciendo que tenés que vivir tu vida. Y vamos entonces a decir que terminar bien es cumplir con fidelidad el plan de Dios para tu vida. Y ahí yo te podría preguntar, ¿cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para tu existencia? ¿Por qué respirás? Casi te digo, mirá al de al lado y decir, ¿para qué estás respirando? Pero no voy a decir porque alguno se va a sentir ofendido a lo mejor. Pero quiere decir, ¿por qué respirás? ¿Cuál es el propósito de tu vida acá? Terminar bien es cumplir la misión que Dios te dio. Y todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Y voy a darles acá, y con esto voy a cerrar, algunas claves bíblicas para terminar bien. La primera es humildad constante. Digan conmigo humildad. ¿Cuántos humildes hay acá? Y a ver, no confundamos humildad con pobreza. Es un problema eso, está mal. Es decir, ¿cuántos humildes hay acá? Por fe, por lo menos. Levanten la mano todos, vamos. Sí, amén, por fe, lo declaramos por fe de que hay humildad. Ahora sí, cuando a alguno se le suba un poquito y dice, mi hermano, usted dijo que era humilde. Dice, fíjense lo que dice 1 Pedro 5:5. Perdón, acá. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. No quedó ni un amén, dos amén escuché. Dios resiste al soberbio, pero dice otra versión, da gracia al humilde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí cuando ustedes dicen, bueno, esto es para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? No, a ver, no se equivoquen, hay que entender lo que dice ese pasaje. Ese pasaje no está hablando de jóvenes de edad y ancianos de edad. La palabra que usa para jóvenes era para hablar a los nuevos. Ustedes los nuevos, ahí sí hay unos cuantos más, respeten, dicen, muestren respeto a los ancianos. Y la palabra anciano que utiliza ahí no es anciano de viejo, sino que es presbíteros, que es la palabra que se usa para hablar de pastor, líderes.
No, entonces está hablando a la iglesia ahí, ese pasaje. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo, y ustedes los que son más nuevos, porque no está diciendo que son los que son más nuevos, respeten a los que los dirigen. Porque les están dando un consejo de la palabra de Dios. Por supuesto que está hablando al respecto de eso, ¿no? Y dice, porque Dios resiste al soberbio. Si vos te pones malo cuando el pastor dice, y no es porque yo sea pastor, pero simplemente si el pastor te dice que algo es pecado, y vos decís, pero eso porque el pastor siempre predica esas cosas. ¿Pensás así? Dios resiste tu oración. No vas a tener respuesta y lo vas a notar. No estoy hablando de un capricho, porque también hay pastores caprichosos. ¿Conocen alguno? Qué buenos que son. Bueno, podrían haber levantado la mano si quieren. Claro que sí, no estamos hablando de aceptar cualquier cosa, estamos hablando de cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿eh? Es decir, tenemos que ser claros. Pedro dice que no permitas que el éxito se convierta en arrogancia. Ahora soy líder de grupo de amistad, ¿sabes qué? Este pastor no sabe nada. Este líder que yo tenía antes, ¿sabes qué? Déjame a mí, ¿sabes qué? Yo una vez escuché así, vino una persona acá y no le gustó el culto y dijo, ¿sabes qué? A mí me lo da 10 minutos y tengo todos hablando en lengua. Sí, no sé dónde estaba el muchacho ese. En Cristo creo que no. El otro punto es la obediencia diaria. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer, dice el Salmo 15, 22, es mejor que ofrecer sacrificios. No importa cuántos sacrificios hagas, lo mejor que puedes hacer es ser obediente. Los hijos obedientes a los papás. ¿Sí? Hay algunos hijos que están mirándome mal. No, también en eso. Es decir, la obediencia es una característica del cristiano. Si yo sé obedecer, cuando yo sé obedecer, los demás pueden sujetarse a mí también. Si yo soy un rebelde, ustedes todos van a ser rebeldes porque tal el que dirige, tal los que son los guiados. El tercer punto es perseverar en la carrera. Dice, por tanto, Hebreos 12, 1 y 2 dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, fijemos la mirada en Jesús. ¿En quién tenemos que mirar? ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? ¿El pastor? ¿En el líder? ¿En tu esposo? En Jesús. ¿En tu esposa? A ver, eso no quiere decir que andes mirando otras, ni otros. Que quede bien claro. Dios condena eso. Pero entendamos de que puesta la mirada en Jesús y a partir de ahí podemos seguir a los demás. Pero nuestro guía máximo es Jesús. Y por último, arrepentimiento y redirección, podemos decir. El texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún si vivís un momento difícil, un momento de caída, podés levantarte y seguir. Entonces yo quiero que te pongas de pie ahora. Y quiero preguntarte, ¿cómo fue tu comienzo? Quizás tu comienzo no fue el mejor. O quizás hay heridas en tu vida, hay errores, hay orgullo en tu corazón. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿qué ajustes tenés que hacer en tu vida para terminar bien? Y cada uno de ustedes sabe qué es lo que significa ajustar cosas o qué tienen que hacer. Y si no, bueno, podemos ayudarlos, pero la idea es que termines bien. Yo tengo ejemplo de eso, ¿no? En mi casa, puedo decir, y ojo, no es con orgullo, pero sí con alegría. Yo puedo mirar hacia atrás y puedo mirar a mi abuelo, que fue pastor de esta iglesia, y algunos de ustedes lo conocieron, y dice, ese hombre terminó bien, ¿no? Y tenía un montón de errores y de defectos, porque bueno, yo como nieto se los conocía. Pero aún así todo terminó bien. Y luego podrían hablar de mi papá, los que lo conocieron también. Y también, es decir,
Gran ejemplo para mí en cuanto a que estuvo enfermo en sus últimos 5 años de vida. Y sin embargo, nunca lo escuché quejarse. Lo único que escuchaba era cantar coritos, decir texto, aprenderse textos de memoria para fortalecer su mente en ese momento con la enfermedad que tenía. Y no quejarse jamás, pese a que muchas veces lo veía la decepción en su cara de no poder hacer lo que amaba. Entonces, yo digo, es gente y lo tengo, yo digo, y no es porque pero me quiero parecer a ellos. Me quiero parecer porque no son personas lejanas, son personas cercanas a mí, pero a lo mejor vos tengas los tuyos también. Y que digas, me quiero parecer a esa gente que terminó bien. Es decir, no me quiero poner, pero no sé, veo la hermana de Gladys, Ana. El Señor se la llevó antes de tiempo para nuestro gusto, ¿verdad? Sin embargo, pocas personas con tanta fe en medio de más de 20 años de cáncer. Pocas personas. Ella, su marido, es un ejemplo. Gente que terminó bien. Entonces, ¿por qué no vas a terminar bien? ¿Por qué no vas a hacer todo lo posible para que Dios trabaje en las áreas difíciles de tu vida? Tanta gente que vimos terminar bien. Y ojo, puedo seguir remontándome a los hermanos que ya no están. Se me vino a la cabeza la hermana Marina y su papá. Nuestro hermano Cisterna, que la mayoría ni saben quién es. Terminó bien. Y el Señor quiere que tu vida termine bien. Entonces es tiempo de que le dejemos a Dios el control. De que dejemos de tener ese orgullo que nos mueve de una forma tan mala. Y que le digamos, Señor, trata con mi orgullo. Señor, quiero terminar bien. Vamos a orar a Dios. Vamos a hacer una oración y pedirle que trate con nuestro orgullo.